Bien, buenas tardes a todos. Estamos comenzando una siguiente etapa del desarrollo prenatal humano. Específicamente vamos a ver lo que ocurre en el periodo somítico. Podríamos considerar el periodo somítico como un equivalente en muchos aspectos a la neurulación o sin vellosidades. Fíjense cómo las vellosidades coriónicas se vascularizan y contactan con las lagunas sanguíneas de la madre. Esto que vemos acá, el pedículo embrionario, va en poco a transformarse en cordón umbilical. Esto es el saco vitelino, con mesodermo extraembrionario también, y endodermo, o mejor dicho, endodermo extraembrionario, lo que se llama hipoblasto en realidad, la cavidad amniótica, con el amnios, aquí, y acá, esto que vemos acá, con una forma más vale plana, achatada, es el embrión propiamente dicha. Es el embrión propiamente dicho. Obviamente que esto es el útero. El embrión ya está totalmente implantado en el útero. Bien.
Inicia la neurulación. La neurulación se inicia cerca del día 20, ya empieza a ver en el día 18 algunos de los cambios, por eso hay una superposición, como les decía, entre gastrulación y neurulación. Y en el extremo craneal, recuerden este tipo de cortes donde tenemos el amnios levantado, entonces estamos viendo desde dorsal al embrión, vemos que el ectodermo ha tenido un engrosamiento que es lo que se llama placa neural. Posteriormente empieza a formarse en el centro de ese engrosamiento un surco, que es el surco neural. Entonces, acá tenemos la placa neural, que es el engrosamiento, en el medio el surco neural, y acá estamos en el día 20, donde, esto es una imagen de resonancia magnética de un embrión humano de 20 días, este es un esquema que representa ese estadio, y fíjense que todavía vemos línea primitiva, o sea, acá está gastrulando y acá está neurulando. Y lo que podemos ver claramente es estas estructuras que empiezan a hacer saliencia y que van a ser las somitas. Las somitas en realidad son engrosamientos del mesodermo embrionario que aparecen de a pares y que están segmentados, que están separados. Si acá tengo un par de somitas, acá tendré otro, acá tendré otro. Aparecen desde el día 20 a razón de 1 a 3 por día. Fíjense acá, tenemos un solo par de somitas, el surco neural, y fíjense acá, algo interesante que ha pasado es que el mesodermo, vamos a repetir un poco algunas cosas, esto es ectodermo, donde está el surco neural, esto es craneal, caudal, perdón, por eso veo la línea primitiva del nodo de Jensen, o sea, el corte ha pasado por acá, como vemos con la línea punteada. Ven la notocorda como eje corporal. La notocorda en la mayor parte de los cordados, excepto en los más primitivos, es un eje corporal únicamente en la vida embrionaria. En nosotros, por ejemplo, la notocorda va a persistir únicamente como el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Acá tenemos las somitas, ¿ven de a pares? De las somitas se continúa esta estructura que acá empieza a visualizarse, que es el mesodermo intermedio, y luego desde él parte lo que se llama el mesodermo lateral, que se continúa con el mesodermo extraembrionario. Vamos a ver luego cómo esto va continuando su ontogenia, cómo va desarrollándose. Acá lo vemos en 21 días. Fíjense cómo se va cerrando el surco neural. El surco en realidad se va formando por una invaginación que van teniendo las células. Fíjense el surco neural. Acá está la notocorda, que es quien induce la neurulación. La notocorda forma sustancias, por ejemplo, algunos miembros del grupo Sony Hedgehog que habíamos mencionado en la primera clase, y esos factores inductores que produce la notocorda son los que llevan al ectodermo, que está inmediatamente por encima, a sufrir estos cambios que determinan primero el engrosamiento, que es la placa, y luego esa invaginación, que es el surco neural. Y por último vamos a ver la formación del tubo neural. Fíjense acá, la somita, estructura esférica hueca, mesodermo intermedio o gónado nefrotómico. ¿Qué significa esto? Que de este mesodermo intermedio se van a originar buena parte de los sistemas urinario y genital. Mesodermo lateral, con dos hojas, parietal y visceral.
La hoja parietal del mesodermo lateral se une al ectodermo y forman lo que se llama somatopleura. Somatopleura. ¿Qué significa somatopleura? Significa la membrana del cuerpo, la membrana que cubre al cuerpo. De esa somatopleura va a originarse la piel de buena parte de nuestro cuerpo. En cambio, la hoja visceral del mesodermo lateral se une al endodermo y va a formar la esplagnopleura. Esplagno significa vísceras, y la esplagnopleura, que es endodermo y hoja visceral del mesodermo lateral, forman la pared de muchísimos de los órganos de nuestro cuerpo, los órganos internos, como los órganos del aparato digestivo, sistema digestivo, los órganos del sistema respiratorio. La mayor parte de ellos, por lo menos. Acá, entre estas dos hojas de mesodermo lateral, queda una cavidad, que es el celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario se continúa con el celoma extraembrionario. Y esta continuación después se va a cerrar cuando el embrión se pliegue. Recuerden que este celoma intraembrionario es el que va a dar origen a la gran cavidad corporal, al celoma, que luego originará la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural. Entonces, fíjense, ectodermo, mesodermo con somitas, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que es el único que no es segmentado, sino que son dos hojas continuas entre las que queda el celoma, endodermo y notocorda. Bien. Fíjense acá la relación del embrión, que es únicamente esto, con las estructuras extraembrionarias, amnios, esta cavidad amniótica, el amnio es acá, saco vitelino, el celoma extraembrionario, y acá el corion, formando las vellosidades de las que ya hablamos. Bien, 22 días, más somitas. El surco neural empieza a cerrarse, acá ya está cerrado. ¿Por qué se cierra el surco neural? Porque los labios que tiene este surco se juntan en dorsal y luego el resto del ectodermo lo cubre. Y así el surco terminó formando un tubo. Luego lo vamos a ver con más detalle. Masomitas, recuerden que van apareciendo unas 3 por día. Acá hay unos 8 pares y empezaban a formarse en el día 20. Aparece un engrosamiento ectodérmico en craneal, la plácoda auditiva y los vasos se estaban formando, recuerdan, en el mesodermo extraembrionario y también empiezan a formarse en el embrionario y cranealmente se empieza a formar el esbozo del corazón. El corazón ya en este momento está empezando a contraerse, a latir. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, de que el corazón tiene que funcionar muy tempranamente porque si no, las células del embrión se morirían por falta de nutrientes. 23 días, fíjense cómo se va cerrando el surco neural para formar un tubo neural. Y fíjense en 25 días. Es interesante lo que estamos viendo. Aquí. Acá tenemos el embrión separado de los anexos, de los que está
conectado por este pedículo embrionario y por este pedículo vitelino. Estas dos estructuras después se van a reunir para formar el cordón umbilical. Fíjense que caudalmente empieza a desarrollarse una cola y cranealmente empieza a hacerse más voluminoso el embrión. Justamente esto tiene que ver con la dilatación craneal del tubo neural para formar el encéfalo. O sea, empieza a ser cabezón el embrión. Fíjense, muchas masomitas. Y el tubo neural está abierto únicamente en dos lugares. El neuroporo craneal o anterior y el neuroporo caudal o posterior. Este se va a cerrar en este día, en el día 25. Este se va a cerrar en el día 27. Fíjense que hay dilataciones, empiezan a formarse las bolsas faringias. Otra cosa que pasa durante la neurulación, se forman las bolsas faringias, los arcos faringios, luego lo vamos a ver, además de otra cosa muy importante que recién acabamos de decir, que es la formación del celoma. Fíjense, esto que se llama eminencia cardíaca, el corazón es proporcionalmente grande porque ya está funcionando, como dijimos. 3 días más, día 28. Fíjense la cola. Fíjense el cordón umbilical ya formado con el pedículo vitelino y el pedículo embrionario reunidos. Fíjense las plácodas auditiva y cristalina, esbozos del oído y del ojo que empiezan a formarse como engrosamientos del ectodermo. Y fíjense la posición, absolutamente lateral, una posición basal de los mamíferos. Piensen que la adquisición de la posición rostral de nuestros ojos y de nuestras orejas es parte de nuestra evolución como primates y luego como homínidos. Las yemas de los miembros, como engrosamientos también del ectodermo y del mesodermo. Miembro superior, miembro inferior. O, en este momento, más adecuado sería hablar de craneal y caudal. O torácico y pelviano. Bien. Dijimos que uno de los procesos importantes que se daban durante la neurulación era el proceso de tubulación. El embrión iba a tomar forma tubular y esto tenía que ver con pliegues, que en realidad se dan en todos los sentidos. O sea, hay pliegues que van de lateral hacia medial, plegamientos mejor dicho, y otros que van de dorsal a ventral. Pero en realidad es todo un gran plegamiento que se da, esto es un corte longitudinal, fíjense en qué direcciones, y esto es un corte transversal, fíjense en qué direcciones. Este plegamiento va llevando una posición más parecida a la definitiva al esbozo del corazón, que antes estaba acá. Empieza a separar el intestino del saco vitelino. Recuerden que el intestino va a ser parte del embrión y el saco vitelino es una estructura extraembrionaria. Fíjense cómo el alantoide se mete en el pedículo embrionario, le va a dar los vasos que van a ser los que van a formar los vasos coriónicos, que en realidad no son coriónicos, sino son corioalantoides, alantoideos porque derivan del alantoides. Recuerden, cavidad amniótica, el ectodermo, el endodermo, acá está la membrana cloacal, acá está la membrana bucofaringea. Bien, bueno, acá vemos las somitas, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con sus dos hojas y entre medio el celoma. Esto que aparece aquí es la notocorda, que se ve muy poquito, y esto es el tubo neural. Acá, esto que aparece como AO son las aortas dorsales. Bien.
pocos días después. Fíjense acá lo que ya ha pasado 2 días después. El plegamiento es mucho más marcado y la separación de las estructuras embrionarias y extraembrionarias es mucho más marcada. Fíjense cómo se está separando el intestino del saco vitelino. Aquí recuerden que el corion está limitado para que esto entre. Si el corion estuviera completo, seguiría este recorrido que yo estoy haciendo. O sea, sería mucho más grande y no se podría ver tan en detalle las estructuras propias del embrión. 28 días. Fíjense cómo la separación es mucho más marcada. Un pedículo une el saco vitelino y el intestino. El celoma embrionario ha quedado separado del extraembrionario, que sería este que hay acá. Y fíjense el plegamiento perfecto, la posición del corazón en lo que va a ser después la cavidad torácica y las dos membranas, la bucofaringe y la cloacal. Fíjense la formación del tubo neural. Primero una placa por engrosamiento, luego un surco, los labios del surco empiezan a unirse y se termina formando un tubo que es cubierto por el resto del ectodermo, por el ectodermo no neural. Esto que aparece acá en verde, en lo que serían los límites entre el resto del ectodermo y lo que va a ser el surco y el tubo neural, son las crestas neurales. Las crestas neurales son estructuras muy, pero muy importantes, porque de ellas van a originarse muchísimas cosas. Las células pigmentarias, componentes del corazón, los huesos y cartílagos y los tejidos conectivos de la cara, etc. Bien, acá está en una microscopía electrónica de barrido cómo se va formando el surco neural. Es importante que tengamos en cuenta algo, que esta neurulación nos puede llevar a pensar qué temprano se forma el sistema nervioso. Este es un sistema nervioso totalmente indiferenciado, que no cumple ninguna función. El sistema nervioso va a empezar a formarse rápido, pero va a terminar de formarse muy tarde, inclusive la maduración continúa en la vida postnatal. En general se considera que el sistema nervioso humano no tiene ninguna de sus funciones superiores, como ser, por ejemplo, la conciencia, la captación del dolor, etc., hasta aproximadamente las 24 semanas de gestación. Bien, durante todo este periodo las somitas son los que nos permiten establecer la edad del embrión. Acá aparece según la cantidad de somitas la edad potencial que puede tener un embrión. ¿Qué pasa con el mesodermo? Ya vimos que el mesodermo quedaba, acá tenemos una somita, fíjense acá tenemos el celoma intraembrionario, esto es endodermo, acá estaría el ectodermo. Ahora, ¿cómo sigue evolucionando esto? Fíjense este esquema, si bien los colores no están muy bien, pero lo que podemos ver claramente es cómo en el esquema que tenemos, en el EMI esquema que tenemos a la derecha, está levantado el ectodermo, entonces podemos ver cómo las somitas y el mesodermo intermedio son segmentados, mientras que el mesodermo lateral no lo es. ¿Qué pasa con las somitas? Las somitas van a ir dividiéndose en 3 sectores. El primer sector que se separa es el esclerotomo. El esclerotomo, esclero significa duro, va a formar tejidos óseos y cartilaginosos. Las células del esclerotomo se separan de la somita. En la somita estaban unidas como si fuera un epitelio, y acá se hacen células mesenquimáticas migrantes que van a rodear a la notocorda, las vemos aquí,
el esclerotomo, estas células que están acá, que van a rodear por completo al tubo neural y a la notocorda. Este esclerotomo va a formar los cuerpos vertebrales, parte del disco intervertebral, y como expansión de ellos se van a formar las costillas y por la conjunción de las costillas el esternón. ¿Qué pasa con el resto? El resto forma lo que se llama el dermomiotomo, que aparece aquí. El dermomiotomo, como vemos acá claramente, tiene una porción externa y una interna, que acá aparece de un color pardo rojizo. Esa porción interna va a ser lo que va a constituir después el miotomo, que van a ser los músculos corporales. Mientras que el dermatomo va a formar el tejido de la dermis de buena parte del cuerpo. ¿Qué pasa con el mesodermo lateral? La hoja parietal nos va a constituir lo que van a ser piel, o mejor dicho, dermis de la piel y otros componentes de la región más ventral del cuerpo y también de los miembros. Bien, ¿qué pasa con el aparato digestivo? Se forma básicamente, fíjense acá tenemos el estomodeo, que es la cavidad bucal primitiva, esto es ectodermo, pero acá ya empieza el intestino faríngeo. Como un brote sale el aparato respiratorio. Acá vemos el resto del intestino, cómo va a formar una dilatación, que va a ser el estómago, como brote salen el hígado y el páncreas, y luego esto empieza a crecer y va a formar las asas intestinales. En este momento todavía el intestino termina en una cloaca común a los aparatos urinario, genital y respiratorio, que está cerrada por una membrana cloacal. Bien. Dejamos este embrión con sus hojas que ya están empezando a originar los órganos, que recordemos que en su mayoría son totalmente no funcionales. La placenta está haciendo todo, lo está nutriendo, está respirando, lo está protegiendo, le está produciendo hormonas, etc. Bien. En el próximo video pasaremos ya a ver los cambios que ocurren entre la quinta y la octava semana.